Buen día, vamos a revisar lo que es el calor específico y cómo resolver problemas ocupando las fórmulas correspondientes. Existen constantes para los materiales, como la densidad y el calor específico. La densidad es la relación entre la masa del cuerpo y el volumen que ocupa, y el calor específico es un proceso térmico aislado en donde el trabajo es cero y la energía calorífica se conserva. Para calcular el calor, vamos a multiplicar la masa por el calor específico por la diferencia o el cambio de temperatura. Aquí podemos ver las variables de la fórmula. Por ejemplo, al ser una constante, quiere decir que no importa la cantidad de materia que yo tenga, siempre va a tener el mismo valor. Vamos a tomar el ejemplo del agua. Y nos dice que podemos tener 1 litro, 2 litros, 4 litros, 10 litros de agua y su calor específico siempre va a ser de 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Aquí podemos tomar el ejemplo de la plata también. Podemos tener un anillo, una cadena, un esclavo, una pulsera y su calor específico siempre será de 0.0564 calorías sobre gramo por grado Celsius. Entonces, repito, al ser una constante, no importa la cantidad que tengamos, siempre va a tener un valor en específico. A continuación se presentan las fórmulas para calcular el calor específico. El calor específico vamos a encontrarlo dividiendo la cantidad de calor entre la masa por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y sus unidades son calor sobre gramo por grado Celsius. Haciendo los despejes correspondientes, si yo quiero calcular el calor, voy a ocupar esta fórmula. Calor es igual a masa por calor específico por la diferencia de temperatura. Y mi unidad va a ser en calorías. Si yo quiero encontrar la temperatura inicial, lo único que voy a hacer es dividir calor entre masa por calor específico y a eso le voy a restar la temperatura final y la unidad va a ser en grados Celsius porque estoy buscando temperatura. Lo mismo con temperatura final, voy a dividir calor entre masa por calor específico y a eso le voy a sumar la temperatura inicial y de igual forma la unidad de medida es grados Celsius. Ahora vamos a aplicar las fórmulas vistas previamente. En el primer ejercicio dice, ¿cuál será el calor específico de una sustancia si requiere 50 calorías? Ese es mi primer dato. Para subir la temperatura de 0.5 gramos, es mi segundo dato, que es el valor de la masa, de 0 grados Celsius, que es mi temperatura inicial, a 5 grados Celsius, que es mi temperatura final. Y mi incógnita es el calor específico. La fórmula es calor específico igual a calor entre masa por temperatura final menos temperatura inicial. Si sustituyo, coloco calor específico es igual a, y en lugar de colocar la Q, voy a colocar 50 calorías, que es su valor, entre, y voy a colocar la masa por temperatura final menos temperatura inicial, y me quedaría de esta manera. Y ahora empiezo a resolverlo. 5 menos 0, 5. Por 0.5 gramos me va a dar 2.5 gramos por grado Celsius. Y ahora lo único que voy a hacer es dividir 50 entre 2.5 y me da como resultado 20 calorías sobre gramo por grado Celsius. ¿Por qué? Porque aquí tengo caloría, coloco caloría, tengo sobre, coloco el sobre, gramo y grados Celsius. Aquí como es una resta, lo único que hacemos es simplificarlo. Y eso es todo en este primer ejercicio. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. El calor específico del aluminio es de 0.215 calorías sobre gramo por grado Celsius. Ese es mi primer dato. Si se quiere subir la temperatura de 5 gramos, esta es la masa y es mi segundo dato, de 5 grados Celsius, que es mi temperatura inicial, a 20 grados Celsius, mi temperatura final, ¿cuánto calor requiere? Esa es mi incógnita.
La fórmula es multiplicar la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Recuerden que cuando tenemos estos puntitos significa que es una multiplicación. Ahora sí, sustituyo y coloco calor es igual a, y como voy a multiplicar, voy a colocar todos mis datos entre paréntesis. Coloco en lugar de la M de masa, pongo los 5 gramos por el calor específico por la diferencia de temperatura, que es 20 menos 5. Y ahora sí, lo empiezo a resolver y tengo 20 menos 5, 15 grados Celsius por 0.215 por 5 gramos y me da como resultado 16.125 calorías. Ahora vamos con el último ejemplo. Dice un cuerpo de cobre de 70 gramos, este es mi primer dato, termina con una temperatura de 40 grados Celsius. Dice termina, por lo tanto es la temperatura final. Cuando se le ceden 35 calorías, este es mi tercer dato. ¿Cuál era su temperatura inicial? Esa es mi incógnita. Y ahora me falta un dato aquí. Dice un cuerpo de cobre, por lo tanto nos falta agregar el calor específico del cobre. Lo voy a buscar en la tabla que les mencioné anteriormente y lo voy a colocar aquí en los datos. Y ahora la fórmula para calcular la temperatura inicial es temperatura final menos calor entre masa por calor específico. Y sustituyo y coloco temperatura inicial es igual a, y en lugar de colocar temperatura final, voy a colocar los 40 grados Celsius menos el calor, que es de 35 calorías, entre la masa, que son de 70 gramos, por el calor específico, que es de 0.0923 calorías sobre gramo por grado Celsius. Y ahora sí, primero voy a realizar la multiplicación de 70 por 0.0923 y me da como resultado 6.461, que, fíjense, voy a juntar aquí mis unidades. Tengo gramo aquí, lo elimino y me queda caloría sobre grados Celsius. Y ahora voy a dividir esto entre 35, que son lo que tengo aquí, 35 calorías. Y me va a dar como resultado 5.41 grados Celsius. ¿Por qué grados Celsius? Porque tengo caloría aquí y lo elimino y solamente me sobró grados Celsius, que es lo que coloqué aquí. Y ahora solamente me queda restar 40 grados Celsius menos 5.41 grados Celsius. Y me va a dar como resultado 34.59 grados Celsius. Y eso es todo. Muchas gracias, chicos.